Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 24 de enero. Menudo frío tenemos, pero esperamos que ustedes estén a resguardo. Nosotros aquí muy a gusto y agradecidos de tenerles ahí al otro lado, allá donde estén. Hasta las 6 y un poco les vamos a acompañar en este programa en directo, abierto. Hemos empezado un poquitín más tarde de las 4:30, 5 menos cuarto, pero muy contentos de compartir con ustedes, por ejemplo, la creación de una nueva asociación de Comedores Compulsivos. Su presidenta nos va a contar pormenores y sobre todo los objetivos de esta asociación recién nacida. Pero hay más asuntos. Además, hablaremos de mascaradas a raíz de unos talleres desarrollados en el Museo de Ávila. Lo haremos con quien los ha impartido, nuestro colaborador Jorge Díaz. La seguridad centrará parte de nuestro programa de hoy. La Guardia Civil nos presentará el Centro Operativo Complejo y sus diferentes ámbitos de actuación. Y tendremos tertulia. Hoy reflexionaremos sobre el concepto ciudadano y también sobre la estructura de la sociedad actual y su evolución. De los olvidados también vamos a hablar. Un tiempo para el debate. Muchas cosas para debatir, eso será en la última parte de nuestro programa con la tertulia que cada 15 días nos acompaña y les acompaña fundamentalmente. Pero vamos a empezar por el principio hablando de mascaradas y de máscaras, porque Jorge Díaz, que es arqueólogo y guía de turismo, colaborador de esta casa y de este programa, nos va a hablar de ello y además nos va a contar, bueno, pues unos talleres que se han impartido en el Museo de Ávila y que todavía, a demanda, me estaba diciendo ahora mismo, pueden seguir en marcha. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, deberíamos empezar hablando un poco de lo que son, de lo que significan las mascaradas, ¿no? Luego podemos profundizar un poquito en ello, pero ¿por qué este arraigo ancestral que muchos pueblos cada vez más mantienen? Bueno, las mascaradas pues es una manifestación que no dejaba de ser seguramente otro tipo de manifestaciones también que habría en el medio rural. En este caso seguramente pues un poco lo que es la transición entre el invierno y la primavera, porque aunque ahora nos parezca que hace mucho frío, el campo ya se tiene que ir preparando para la primavera, para las labores, etc. Entonces sí que eran épocas en las cuales había que espiar los malos augurios, los malos espíritus y eliminar todo lo que hubiese de pesaroso, ¿no? Entonces parece que todo este tipo de manifestaciones tienen un poco eso, es expurgar lo malo y sacar lo bueno, ¿no? Un arraigo además muy ancestral y cargado de mucho simbolismo del que luego, si quieres, podemos hablar. Pero para dar cuenta de que ahora comienza ese periodo de las mascaradas de los pueblos, en el Museo de Ávila se han estado desarrollando unos talleres que has impartido tú, me parece, ¿no? Cuéntame. Sí, los desarrolla el Servicio de Pedagogía del Museo y bueno, tienen ya mucha tradición porque sí que se llevan haciendo ya desde hace unos años. Y lo que pretenden es un poco mostrar a generaciones más jóvenes pues, una festividad que está muy arraigada, que no tiene tanto que ver con el carnaval, porque no es especialmente que sean carnavalescas, o sea, es una manifestación que va más allá, ¿no? Es mucho anterior a esto, y que vean que es algo pues, único, de lo que digamos podemos presumir, porque realmente es una manifestación que se ha mantenido, que es increíble que se haya mantenido después de siglos y siglos, y que afortunadamente parece que están retomando un poco pues eso, el carácter, sobre todo en algunas localidades que a lo mejor no las habían perdido y ahora se están volviendo a recuperar. Ahí vemos algunas imágenes de esos talleres que habéis estado impartiendo, de esas máscaras que hacíais con los chavales, ¿no? Y se les ve además entregados, ¿eh? Y unas máscaras muy interesantes. No sí. sé de qué materiales, cómo habéis llevado. Bueno, como es poco tiempo, pues las tienen que hacer en una cartulina, con papel, goma, etcétera. Y bueno, pero representa un poco esquemáticamente lo que son las máscaras que se suelen poner en este tipo de mascaradas en la provincia. Entonces, bueno, pues ellos las decoran, tienen que dar un poco de miedo de alguna forma, ¿no? Pero siempre nos gusta disfrazarnos y entonces pues les produce, vamos, sí que les gusta en general, ¿no? Bueno, y además de crear sus máscaras, me imagino que tú les vas contando cosas, ¿no? Para que ellos entiendan un poco sí. la razón.
Claro, ellos ven imágenes pues, de las más características, tanto las de los zarramaches como todos los cucurumachos, etcétera. Y también algunas no tan que conllevan tanto disfraz, pero como son las toras o como son las vaquillas, porque al fin y al cabo lo que más se puede rascar en todo este terreno son una festividad en la cual salían a la calle con cencerros o cencerras y portaban cuernos y perseguían y hacían un poco ese hacían ritual. El susto Sí. a los pequeños, sobre todo. Sí, de las toras, además, hemos tenido conocimiento hace muy poquito, se han celebrado en el Fresno, efectivamente, sí. Bueno, unos talleres que se enmarcan dentro de una programación bastante estable, ¿no?, que mantiene el Museo de Ávila. Sí, el museo mantiene su programación a diario, sobre todo para centros educativos, y luego ya de forma excepcional pues se hacen talleres en periodos festivos, ¿no?, de diferentes temáticas. Como las mascaradas tienen un ciclo muy concreto, o por lo menos las que se han conservado, que es entre enero y febrero, es verdad que a veces coincide con carnaval, pero pueden ser antes, como han sido las toras del Fresno. Y entonces sí que se tienden a realizar en esta época pues ese tipo de taller, ¿no? En todo caso, decir que estas fiestas, que hay Máscara Ávila, todo el evento que se organiza, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Están haciendo que todo este tema vuelva a salir a la luz. Lo curioso es que las nuevas generaciones a lo mejor no son del pueblo como tales, pero son oriundos, ¿no? Son hijos del pueblo de alguna forma. Y se están integrando, ¿verdad? Se están integrando y sí que les ves a las generaciones jóvenes que les hace gracia participar en ello, que lo sienten como algo de orgullo y afortunadamente pues ha ido modificándose un poco el tema. Ahora ya participan mujeres, con lo cual se amplía el círculo porque hay más posibilidades de que participe más gente. Y ya no solamente los quintos, los que cumplían los 18 ese año, sino ya anteriores, posteriores. Entonces, eso hace que yo creo que se formen grupos humanos, que realmente hay pueblos en los cuales sería muy difícil que saliese un grupito de jóvenes nacidos el mismo año, etcétera, etcétera. Bueno, mientras seguimos hablando de Máscara Ávila, lo has citado, ¿no? Y es una iniciativa, un proyecto que pretende sacar a la luz todo este patrimonio inmaterial, como hemos dicho en otras ocasiones, ancestral además. Podemos ver algunas imágenes de Máscara Ávila, de los cucurumachos, los zarramaches, todos estos que has mencionado, porque tenemos... Mira, ahí tenemos algunas imágenes muy interesantes y, como bien dices, muchos jóvenes que participan en ello. Eso significa que, bueno, esa raíz y ese saber ancestral y esa razón, ¿no?, simbólica o no, se va a mantener, claro. Sí. Ahí están las toras, sí. Yo creo que hay que partir de que ha habido una época en la cual se denostaban estas fiestas. Encima podían estar prohibidas, que durante cierto periodo que nos podemos imaginar pues estuvieron prohibidas, porque son paganas, o sea, esto no tiene nada que ver con religiosidad, ¿no? Claro. Quizás la única excepción es el hecho curioso, que parece que es único en toda la península, en Casavieja, que les dejan entrar en la iglesia, ataviados así, cuando esto en cualquier sitio estaba prohibido y estaría prohibido. Pero realmente es una fiesta que hunde mucho más las raíces en el pasado y se le ve mucha raíz céltica, porque claro, este tipo de representaciones que son muy habituales, que son habituales del sistema central para arriba, luego se repiten en países de Centro Europa, muy parecidas además, en Rumanía, en países del Centro Europa, en islas del Mediterráneo. Entonces tienen un trasfondo muy antiguo y es interesantísimo que se hayan mantenido, ¿no? Y significa, mira, ahí están también los cucurumachos tan conocidos, significa entonces un cambio o un caminar hacia la primavera, ¿no? Lo que decías tú, preparar el campo, preparar el terreno, a los animales, ¿no? Todo eso tiene una razón de ser, ¿no? Luego, según los que lo han tratado, hay varias teorías, ¿no? Lo que está claro es que ellos salen a la calle fustigando, y no necesariamente a la gente, sino que es un poco expulsar las malas vibraciones, ¿no?, las malas influencias que haya
y que estén en tu entorno inmediato, que es tu casa y tu pueblo, ¿no? Entonces un poco es reírse de ello, pero también ahuyentar, etcétera, y eso tiene una tradición desde época prehistórica, ¿no? O sea, es que estamos hablando de los malos espíritus, ¿no? Y esto lo vemos en las películas, pero esto seguramente venga de ahí, ¿no? De alguna forma. Aquí no está interviniendo un ser superior ni nada por el estilo, están simplemente ellos mismos. El pueblo, ¿verdad? Ellos mismos están intentando, bueno, pues expulsar todo aquello malo que pueda afectar a la comunidad, ¿no? Es interesante porque además es eso, es lo que decíamos, es el pueblo ya, ¿no? El pueblo, el campesino, el ganadero, el que realiza cualquier oficio en el pueblo, el que está, el que toma, digamos, el mando en ese momento para realizar ese exorcismo, casi podríamos decir, ¿no? Claro. Ahora posiblemente se haya quitado un poco ese trasfondo, porque ya es una manifestación más festiva y aunque impresionen mucho, porque la verdad es que siguen impresionando, Hombre, ¿no? que O sea, sí. la gente mayor te lo cuenta, ¿no? Que ahora a lo mejor pues a los niños les puede dar miedo, pueden llorar si les ve, etcétera, pero hay gente mayor, sobre todo, que en un momento dado te describen que no salían de casa ese día. O sea, señoras mayores que te decían, yo vamos, era un pánico lo que sentía al oír los cencerros por la calle, decía, "Uy, no salgo". Y sabía que el que iba vestido así era su padre, su primo o su vecino. O su hijo. O su hijo. Pero les daba pavor. Sí. Curioso lo que me dices, que ahora las mujeres se han incorporado a estos festejos, a las mascaradas, porque bueno, hasta hace no mucho no se les estaba permitido, ¿no? Bueno, Claro. eso también es un paso adelante, ¿no? Sí, eran quintos, entonces los quintos eran los que iban a hacer el servicio militar, ¿no? Hay algunas fiestas que tampoco coinciden con ello, o sea, creo que las toras eran los niños que pasaban ya, que terminaban el colegio o algo por el estilo, entonces ya era, todos tienen ese trasfondo de pasar a la edad adulta, ¿no? O sea, en el cual, pues bueno, de los niños pasaban a la edad adulta, que en el cristianismo es la confirmación, y en el cambio en este tipo de ritual pues es pues esta manifestación de ya pasas a ser adulto y ya participas en una fiesta, digamos, de adultos, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Y bueno, las mujeres es lo que pasaba, que no participaban porque no entraban dentro de ese ritual que era hacerte quinto, que te tallaran y por supuesto de hacer el servicio militar. Entonces, o las levas anteriores al servicio militar. Entonces, ahora que se hayan incorporado, pues realmente el efecto es el mismo, ¿no? O sea, ellas participan porque quieren participar en una fiesta de su pueblo que tiene ese trasfondo, pero ya no tiene tanto que ver con eso. Bueno, las mascaradas ahora se empiezan a celebrar en muchísimas localidades de la provincia, cada vez más se incorporan y sacan a la luz ese acervo ancestral que han guardado y que tenían. Hemos visto algunos ejemplos y todo esto ha venido a colación por unos talleres que se han estado desarrollando en el Museo de Ávila, que ha impartido nuestro arqueólogo y guía de turismo Jorge Díaz, y que, bueno, a demanda, me decías, se puede mantener, ¿no? Si hay colegios que quieren hacer este tipo de máscaras y, bueno, conocer un poco el significado, ¿no? Sí, lo único que, claro, lo suyo es hacerlo en esta época que coincida, claro, con realmente, claro. O sea, si ya es más en verano, pues a lo mejor ya no tiene tanto aquel, ya se hacen otro tipo de cosas. Sí. En todo caso, sí que me gustaría decir que parece que, creo que no hay fecha, pero este año Mascarávila se va a celebrar en el Fresno, que es el momento en el cual se agrupan todo este tipo de manifestaciones en un sitio concreto, cada uno la celebra cuando toca en su pueblo, pero luego se agrupan en uno y hacen el gran evento, ¿no? Que yo creo que más o menos todos lo hemos visto. Impresionantes. Sí, sí, creo que es muy llamativo y yo creo que es una ocasión perfecta. Y es en el Fresno, que para la gente de Ávila Capital, yo creo que ya no tiene excusa para no pasarse por ahí, al lado. Pues se puede ir hasta andando. O sea que... Vale la pena, la verdad, disfrutarlo, verlo y pasar un poquito de miedo a veces también. Claro. Sí, sí, vale la pena. Jorge Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado todas estas cosas interesantes y nos vemos pues prontito, en 15 días aproximadamente, ¿vale? De acuerdo. Cuídate mucho, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad. Después de los anuncios vamos a estar muy seguros, además de calentitos y confortables aquí, porque tenemos una cita con la Guardia Civil. Nos van a hablar de algunos de sus departamentos más importantes, son la base de todo lo demás. No les cuento más.
Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios, de los consejos. Son las 5 y 6 minutos, hasta las 6 y algo. Les vamos a acompañar en riguroso directo en 8 Magazine Ávila, 24 de enero. Si nos quieren ver también por la noche, lo pueden hacer. A partir de las 10 se lo repetimos todo de forma íntegra, ya lo saben ustedes. Y ahora estamos, miren qué tranquilos, porque estamos muy seguros gracias a la Guardia Civil. Es una sección que ya saben ustedes que de forma periódica nos acompaña Guardia Civil, Policía Nacional, vienen aquí a contarnos sus cosas, cómo trabajan, cuáles son sus operaciones, sus actividades complejas en muchísimos casos. Hoy con Guardia Civil hablamos con Sandra Saucedo, que es la portavoz de la Guardia Civil en Ávila. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Ana. Encantada de recibirte de nuevo. Sí. Gracias por contar con nosotros nuevamente. Y a Juan Carlos Mayorga, brigada del jefe del COS, no le conocíamos. Hola, buenas Gracias, tardes. Juan Carlos. Buenas tardes. Un placer conocerte, Igualmente. tenerte aquí para hablar del COS, del que luego ya vamos a hablar un poco más pormenorizadamente. Pero Correcto. muchas gracias por atender Gracias a vosotros. nuestra invitación. Bueno, Sandra, vamos a empezar hablando del Centro Operativo Complejo, que es como el corazón de la Guardia Civil, ¿no? Eso es. Sí, vamos a ver, es la unidad encargada de pensar, de coordinar, de tomar decisiones en apenas segundos de qué hacer ante una emergencia. De ahí a que se les denomine pues, el cerebro de la comandancia. Este Cerebro centro, y corazón, vale. Exacto. Sí. Este centro trabaja las 24 horas del día, como en el anterior programa dijimos, los 365 días del año, en turnos de tarde, de mañana y de noche. Todos los días del año está ahí, bueno, pues para coordinar el trabajo que se lleva a cabo en la Guardia Civil, que es ingente en muchos casos. ¿Dónde se encuentra el COC, el Centro de Operaciones Complejas? El Centro Operativo Complejo de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila se encuentra en la primera planta de la Comandancia y está formado por la Central Operativa de Servicios y por la Central Operativa de Tráfico. Vale, yo te iba a preguntar qué aglutina el COC, pero ya me lo cuentas. Central Operativa de Servicios. Eso es. De la que nos va a hablar ahora el brigada con mucha más exactitud, y Central Operativa de Tráfico, que mucha gente conoce, ¿no? Y el trabajo de cada uno es diferente, ¿no, Eso Sandra? es. Sí, vamos a ver. Para que os hagáis una idea, la Central Operativa de Servicios es el centro neurálgico de quien depende la seguridad ciudadana pues de toda nuestra provincia. Los guardias civiles que se encuentran allí destinados ante cualquier aviso que afecte, como digo, a la seguridad ciudadana, deriva inmediatamente a las unidades pues, para que acudan a ese aviso. Todo el ciudadano que necesita ayuda, que perciba una situación en la que necesite ayuda, que tenga un problema, pues se acuerda de la central y nos llama. Luego, ¿cómo pueden entrar estas alertas? Bien, pues pueden entrar mediante llamada telefónica, que desde aquí quiero aprovechar el teléfono desde la central, que es el 062. Vamos También, a recordarlo mientras sí, el hablamos, 062. sí, 062, que Eso es muy conocido por todo el mundo, pero conviene todavía decir que ahí pueden, siempre van a recibir una respuesta, ¿no? Exacto. Vale. Luego también las alertas pueden entrar a través del 112, que es el Servicio de Emergencias de Castilla y León, y estos derivan las emergencias que las tengan que atender directamente y que sean competencia de la Guardia Civil. Luego también las incidencias pueden entrar a través de la aplicación móvil AlertCops, que es un servicio de alertas de seguridad que permite comunicarte de forma rápida, precisa y gratuita con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que te localiza mediante el Global Position System, el conocido sistema GPS, y también permite la ubicación exacta y en tiempo real del lugar donde se esté produciendo la incidencia o te estén avisando. Bueno, ha habido un caso lamentablemente muy reciente este fin de semana, un fallecido en la Sierra de Gredos, entró a través del 112, pero ha sido el GREIN, el grupo especializado en rescate de montaña de Barco de Ávila, quien se ha encargado de esta situación. Sí. ¿No? Acudió
a la cantidad de rescates que se produjeron en este fin de semana, ¿no? Sí, sí, porque bueno, ese ha sido mortal, pero lamentablemente tenemos que hablar de que se producen muchos accidentes de este tipo. Ahora que hablamos ya del COS, me gustaría que el brigada Juan Carlos Mayorga, que es el jefe precisamente del COS, nos hablara un poco más de pormenores. Vosotros tenéis que estar las 24 horas en alerta, recibiendo llamadas telefónicas, no sabéis, cuando descolgáis ese teléfono, estáis ya preparados para lo que venga, ¿no? Efectivamente, nosotros Cuéntame. ahí se presta un servicio 24 horas al día, los 7 días de la semana. Siempre hay un operador de Guardia Civil. Ahí el COS está formado por una serie de hombres y mujeres que son conocedores de la geografía abulense, de una serie de protocolos, y conforme la llamada, pues o bien se la atiende por un servicio de la Guardia Civil o bien se la deriva pues a otras, bien a bomberos, bien, en fin, a la Junta de Castilla y León, en fin, a otros cuerpos, a otros organismos. Claro, eso sí llegan a través del 062. Me imagino que si ya os han trasladado desde el 112 Sí. la emergencia, eso ya un poco va más derivado, Cuando, ¿no? efectivamente, Claro. cuando se recibe una llamada del 112 de Castilla y León, pues el 112 abre una ficha de incidencia en el cual mete a los cuerpos que sean competentes. Puede ser Policía Nacional, Guardia Civil en este caso, bomberos, SACIL, y se hace un seguimiento en tiempo real de esa incidencia. Por parte de los diferentes cuerpos, en este caso Guardia Civil, se va haciendo un seguimiento en tiempo real y nosotros vamos ofreciendo al operador del 112 la respuesta que va dando la Guardia Civil. Al mismo tiempo también tenemos conocimiento de la persona que ha alertado y también generalmente establecemos contacto con esta persona para ofrecerle la respuesta, decirle la respuesta que le va a ofrecer la Guardia Civil y el servicio que se le va a activar. Estamos viendo mientras hablamos, Juan Carlos, algunas imágenes del COS, precisamente. efectivamente. No sé cómo se distribuye el trabajo aquí en este centro. Pues el COS generalmente está atendiendo llamadas de seguridad ciudadana. Ahí vemos uno de los operadores, ¿Sí? pues que probablemente estaría atendiendo una llamada del 062 y otro operador que, por lo que veo, pues está escribiendo en el teclado y estaría atendiendo, ahí se ve una ficha de un 112 y está ofreciendo una respuesta a la demanda que en este caso haya tenido el 112 hacia Guardia Civil. ¿Cuáles son las principales demandas? O bueno, ¿cuáles son los servicios más habituales que...? Pues no te podría decir una demanda tipo que tengamos en esta provincia. Sí que es cierto que por la peculiaridad de la provincia de Ávila, que es una población en cierta medida algo envejecida, pues sí que se produce mucha demanda de personas de la tercera edad, de nuestros mayores, pues mismamente de que se hayan caído al suelo y no sean capaces de levantarse, que aunque no son servicios específicamente de seguridad ciudadana, pero en muchas ocasiones el recurso social más cercano que tiene el ciudadano pues somos la Guardia Civil. Entonces, haciendo gala de nuestro adjetivo como benemérita que somos, pues ahí estamos muchas veces para levantar a una persona que se ha caído o inclusive alguna llamada que he atendido yo de gente para prepararle el teléfono móvil a una señora mayor que no sabe hacer una llamada, se le ha bloqueado el teléfono y ahí ha estado la patrulla de la Guardia Civil, un evento que no es obviamente seguridad ciudadana, pero ahí hemos estado para echar una mano a esta persona. Sí, sí, en toda situación, entonces. Sí. ¿Cuántas llamadas podéis recibir al cabo de un día, por Pues ejemplo? obviamente depende mucho, porque ahora estamos en una situación valle, es un momento tranquilo, un mes de enero, un día entre semana, luego se dispara el fin de semana, como este fin de semana pasado, que hemos tenido mucha gente en la montaña, en la zona de Gredos, ha habido muchas llamadas de la zona de Gredos, demanda de auxilio, gente que se pierde, gente que se extravía, que necesitan auxilio nuestro. También tenemos muchas llamadas por irrupción de animales en la vía, de accidentes. Creo que es la causística número 1 de accidentes de circulación en la provincia. Y luego, claro, obviamente cuando estamos en época de verano, pues se disparan las llamadas por ruido, por molestias, por la música alta. Pero bueno, no te podría decir un número exacto de llamadas. Depende mucho de la época del año. Claro, y veo que son muy estacionales muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, ahora los riesgos de la montaña, que mucha gente no tiene todavía claros, y por eso se producen accidentes a veces mortales, como este fin de semana. Los riesgos de la montaña son habituales en toda época del año, pero en invierno, con esas heladas, con esa nieve, con esas nieblas, pues mucho más, claro, imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí en Ávila tenemos la suerte, aparte de nuestros equipos territoriales, que en un primer momento, en alguna ocasión, intentan atender la llamada, pero tenemos 2 equipos de montaña distribuidos en ambas vertientes de la Sierra de Gredos, que atienden enseguida, muchas veces apoyados por los helicópteros que vienen desde Torrejón y los trasladan cuando no pueden llegar ellos a pie. Supongo que la inmediatez, claro, es básica Sí. en el centro. Una vez que recibís la llamada, todo tiene que ir en cadena y muy
acelerado, ¿no?, en muchos casos. Sí, sí. Es cierto que hoy en día, como ha dicho Sandra, gracias a los teléfonos móviles, a los dispositivos que hay, en ocasión se localiza a la persona de una manera mucho más rápida que antes. Claro, también es cierto que en los sitios de montaña no en todos los sitios hay cobertura de teléfono móvil. Pero en alguna ocasión, como pasó no hace mucho, un grupo de scouts que se extraviaron por la Sierra de Gredos, unos se fueron a buscar a otros, otros a unos, al final hubo que decirles que se estuviesen quietos para no andar buscándolo, porque claro, ellos iban para un lado, Es mucho más fácil localizarles si están quietos. En el momento que tienes localización o que tienes cobertura, aunque no sea de tu compañía, que te sale el teléfono 112 disponible, desde ese momento tú puedes enlazar una llamada de emergencia. Bueno, ¿y hay muchas llamadas falsas? ¿O llamadas que, bueno, de alguna manera...? Llamadas falsas como tal, en la provincia no hay demasiados, pero llamadas no pertinentes que decimos nosotros, pues sí. Gente que a lo mejor se le ha perdido la llave del coche, que obviamente nosotros ahí poco podemos hacer, o llamadas que no son de todo relacionadas con ni siquiera una demanda de auxilio, o sea, llamadas que no proceden, pero llamadas falsas como tal que quieran llevarnos para un sitio donde estamos diferente al que estamos, como tal no se han detectado hasta ahora. No hay. Bueno. No. Y si las hay, que las haya no las hemos detectado. Bueno, muy bien. El día a día, por lo tanto, es muy movido en el COS. ¿Cuántas personas, cuántos miembros de la Guardia Civil trabajan en el COS, forman el grupo? Pues estamos un grupo de hombres y de mujeres, cercanos a la veintena, y nos distribuimos en diferentes turnos. Un turno tipo puede ir de los 2 componentes hasta los 6 componentes, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en estas épocas, en esta semana pasada que hubo una alerta por nieve, se reforzó el servicio y pasamos a duplicar los servicios de operador por si acaso había una incidencia. Por ejemplo, en época también cuando ha habido algún evento en Gredos, como ha sido el concierto de Gredos, pues también se refuerza. Y si no, pues a lo mejor entra en un servicio de noche, como puede ser hoy, que es un momento valle, que hay menos problemas, pues a lo mejor son solamente 2 operadores. Una veintena de personas conforman el COS, trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año para que estemos seguros y para que todo, bueno, vaya lo mejor posible y si hay alguna incidencia resolverla cuanto antes, ¿no? No sé cómo ha empezado el año. ¿Cuál sería el balance para el COS? De momento el año con el tema de montaña parece un poco más complicado. Sí. La gente se confía y muchas veces hay que tener en cuenta que la montaña no perdona. Y el tiempo en la montaña no es como el tiempo en la ciudad, que de un momento a otro te cae una niebla o una fuerte nevada. Cambia mucho, ¿verdad? Un viento, claro, y por mucha experiencia que tengas, al final la montaña no engaña, o sea, te engaña. Nosotros hemos tenido, yo este verano, por ejemplo, atendí una llamada de unas personas muy experimentadas, de mediana edad, que se dedicaron a recorrer la Sierra de Gredos de lado a lado como viaje de fin de novios, viaje de novios. Y al final lo que se perdieron y era verano, o sea, no era invierno, y hubo que salir a buscarlos. Y eran experimentados. Sí, sí, la habían venido de Valencia hasta esta zona a recorrer la Sierra de Gredos, empezando por un sitio y acabando por otro sitio. Y al final los equipos nuestros en montaña tuvieron que salir a buscarlo. Muy traicionera, efectivamente. Cuidado en esta época del año sobre todo, porque las temperaturas bajo cero, el tiempo gélido puede también contribuir a que nos perdamos más fácilmente y a que tengamos cierta hipotermia y ya no sepamos dónde estamos, días con mucha menos luz solar y no solo nos ponemos en riesgo nosotros, sino que ponemos en riesgo a aquellos miembros de la Guardia Civil que tengan que ir a rescatarnos, ¿no? Eso es correcto. Claro. Correcto, hay que tener mucho cuidado en la montaña. Bueno, Sandra, este es el COS, nos lo ha estado contando además el brigada jefe, pero dejamos el COTA ahí un poco aparcado, que en otra ocasión podemos profundizar en él, aunque sí que me gustaría que me dijeras, bueno, pues un poco cómo es la actividad diaria del centro de Vamos a ver, tráfico. La Central Operativa de Tráfico se encuentra junto al COS y es la que se encarga de gestionar y controlar todas las incidencias que ocurren en nuestras carreteras. Puede ser desde un obstáculo pues, o hasta un accidente grave. Desde esa central se coordina qué patrulla tiene que acudir al incidente, bien en moto o bien en vehículo. Además, desde un ordenador, esta central puede visualizar en dónde se encuentran en cada momento las patrullas. Y luego, para explicarme un poco mejor y en resumen, COTA, ¿para qué está? Está para los accidentes y percances que tengan que intervenir los agentes de tráfico. Sí, por ejemplo, en grandes nevadas también por pueden ejemplo. producirse, estamos en época de Eso ello. es. Bueno, hubo una alerta hace poco que quedó en poca cosa, pero aún así ellos estaban alerta, ¿no? Y me imagino Eso que es. también cuando hay retención de camiones o embolsamientos, pues ahí la Guardia Civil tiene una tarea importante, ¿no? Desde luego.
Ahí la tiene. Bueno, hablaremos del COTAM más tendidamente y si nos permitís algún día queremos ir allí, donde estáis vosotros, donde trabajáis, para ver cómo trabajáis. ¿Será Cuando posible? queráis. Claro que sí, cuando queráis. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Sandra Saucedo es la portavoz de la Guardia Civil en Ávila y Juan Carlos Mayorga es el brigada jefe del COS. Juan Carlos, un placer haberte conocido Muchas y que nos gracias. hayas contado un poco más en profundidad cómo trabajáis. Enhorabuena, ese grupo de 20 personas que está ahí para hacernos la vida un poco más fácil. Gracias. Gracias a Gracias a vosotros. vosotros. Gracias a los dos. Vamos a hacer la segunda pausa para la publicidad y después vamos a conocer una nueva asociación que acaba de crearse. Está todavía en pañales porque la Asociación de Personas Comedoras Compulsivas bueno, pues ha visto la luz hace muy poquito. Su presidenta nos va a contar un poco los objetivos, pero eso será después de la publicidad. ...26 minutos. Aquí estamos en directo, ya lo saben ustedes, desde las 5 menos cuarto, les acompañamos hasta las 6 y algo, y hoy estamos especialmente contentos, además de por tenerles ahí a todos ustedes, porque fíjense, hoy es el día de nuestro patrón, el patrón de los periodistas. Sí, sí, San Francisco de Sales es el patrón de los periodistas y estamos contentos porque Coca-Cola ha tenido un detalle con nosotros gracias al equipo de Ávila que está liderado por Javier Dapena. Han venido hasta aquí, hasta los estudios de la 8 Ávila, de Diario de Ávila y de Onda Cero para, miren, traernos unas bebidas energéticas, Coca-Cola y otras bebidas del grupo Coca-Cola para que pasáramos el día lo mejor posible. Desde luego es algo que tenemos que agradecer muchísimo al grupo, a la gente, al grupo humano de Coca-Cola en Ávila, liderado por Javier Dapena, que se ha acordado de nosotros y de nuestro día. Nos ha venido a felicitar Coca-Cola. Y de verdad que se agradece, porque nosotros trabajamos con mucho gusto para la ciudadanía y para la sociedad, pero que alguien de vez en cuando se acuerde de nosotros, reconozca nuestro trabajo y venga además a celebrar el Día del Patrón de San Francisco de Sales, pues es muy de agradecer. Dicho esto, también estamos muy contentos porque vamos a dar a conocer una nueva asociación recién creada en Ávila. Es una asociación de comedores compulsivos y su presidenta, Judith Bragado, está con nosotros en directo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Qué Ana, tal, felicidades. Judith? Muchísimas gracias, gracias. Nada. Bueno, a ver, a mí me parece que siempre es bueno que se creen nuevas cosas, en este caso una nueva asociación, un nuevo grupo de personas que va a trabajar en conjunto por y para mejorar algo. A mí ya eso me parece que pinta muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que es una maravilla. La verdad es que vamos a intentarlo, por lo menos. Bueno, ¿qué es exactamente ser un comedor compulsivo? Vamos a empezar a definir el trastorno para luego ver cómo vais a trabajar. Bueno, pues un comedor compulsivo es una persona que se da atracones. De hecho, también se conoce como síndrome del atracón. Personas que se dan atracones entre comidas y que, bueno, pues ahora lo iremos viendo un poquito. Son personas que lo hacen pues porque están tristes, porque están contentas, porque están aburridos y, bueno, pues tiene otra serie de características, pero sobre todo es eso, son personas que comen de forma muy compulsiva y de forma muy frecuente, además. ¿Y habéis detectado que hay muchas personas con este trastorno en Ávila o no? En Ávila, en general, bueno, tampoco es que hayamos hecho un estudio exhaustivo de Ávila, pero sí que es verdad que hemos visto que hay muchas personas que sufren este tipo de trastorno. Sí. Vale, o sea que se manifiesta en eso, en darte atracones de comida. ¿No tiene que ver con la bulimia, o sí? No tiene nada que ver Nada con la bulimia. Vale. La característica principal de la bulimia es que vomitan y un comedor compulsivo lo que hace es comer, comer, comer y se siente culpable y además, curiosamente, cuando no es en los momentos de atracón, come muy poquito. Entonces es muy diferente, son dos cosas distintas. Vale, y me decías que siempre es en situaciones emocionales, bueno, que están un poco ahí Sí. en altibajos, Sí, ¿no? generalmente el comedor compulsivo se caracteriza porque yo lo denomino porque es un comedor emocional.
Entonces come, pues eso, sobre todo cuando está nervioso, cuando está triste. Igual que hay personas que se les cierra el estómago y no comen, Sí. un comedor compulsivo es totalmente lo contrario, sí. Es verdad, cuando está triste muchas personas pues se dedican a comer pasteles o Exacto. uno, otro. De manera sí, compulsiva, efectivamente. Sí. Eso sería un comedor compulsivo. ¿Y habéis detectado si hay más hombres o mujeres que padecen este trastorno o por igual? Pues mira, es una pregunta que me tengo que mirar y estudiar, porque estamos todavía ahí, Estáis sobre todo yo, empezando. que no estoy metida en el mundo de la sanidad de lleno, y estamos todavía viendo cómo se mueve. Supongo que a la hora de que empecemos a tener usuarios iremos viendo esto y podremos ir dando esos detalles. Claro, pero sí habéis detectado la necesidad de crear una Totalmente. asociación. Vale, vamos a la asociación. Un poco por qué habéis visto esa necesidad y también cuáles son los objetivos que os habéis planteado, claro. Bueno, pues lo primero es porque yo soy comedora compulsiva. Yo, ¿Cuando estás triste o cuando? de todo, cuando estoy ¿Y contenta nerviosa? también. Yo soy Vale. comedora compulsiva Sí. y yo he hecho todas las dietas habidas y por haber, desde dietas hechas por sanitarios, enfermeras, médicos, dietas llevadas a cabo por productos, dietas de todo tipo. Y no me ha funcionado ninguna. Entonces muchas veces te frustra y un día decidí ir a un psicólogo. Y encantador, una persona maravillosa, pero cuando yo terminé la sesión con esta persona me dijo, bueno, vamos a empezar quitando el pan y las grasas. Entonces ahí me di cuenta de que hay un problema de base, que es que solamente vemos que el problema está en aprender a comer y no es así. El problema viene también porque nosotros tenemos otras necesidades emocionales que no están cubiertas. O sea que el problema igual está en saber transitar esas emociones de otra manera, ¿no? Exactamente. Claro, El claro. problema que tenemos tanto a nivel social, que no se nos reconoce, porque al final la gente cuando ve a una persona comedora compulsiva dice, jolín, pues deja de comer. Y eso no es así de fácil. Incluso vas a los médicos, a los sanitarios, y ellos mismos te ponen dietas, y muchas veces generales. Entonces, no es así. Hay otras cosas que hay que intentar, no solamente atajar a nivel social con estas asociaciones, sino también intentar que los sanitarios vean que hay una necesidad en ese aspecto. ¿Y hay un momento en el día más proclive o propenso a esos atracones? ¿La noche, por ejemplo? Dicen Supongo que que suele la ser. noche, sí. ¿Sí? Me imagino que cada persona es un mundo y cada persona tendrá sus momentos, pero la noche probablemente es cuando una persona está triste, cuando una persona Afloran tiene más depresión, claro. aflora siempre más todo, con lo cual esto también. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que os habéis planteado? Vamos a Sí, hablar bueno, de pues ello. nosotros, yo me puse en contacto con la Asociación de Comedores Compulsivos de Madrid y porque quería trabajar un poco como ellos lo hacían, y ellos me dijeron que no íbamos por la misma línea porque ellos no trabajan con sanitarios. Ellos trabajan de forma independiente con, como lo llaman ellos, enfermos. Entonces es un poco como Alcohólicos Anónimos, se apoyan entre ellos y es un poco la línea que siguen. Yo quería hacer algo diferente. Yo me quiero apoyar en un equipo multidisciplinar de psicólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeras, etcétera, etcétera, que me ayuden a llevar todo esto. Lo primero, porque yo no tengo conocimientos en el mundo sanitario y necesito que haya personas que atajen ciertas circunstancias. Y lo segundo, porque creo que es importante que ellos mismos se conciencien de esta problemática y al final consigamos no solamente ayudar a personas desde la asociación, sino ayudar al mundo sanitario a que se dé cuenta de que hay que atajar este problema desde otro perfil. Los objetivos son hacer terapias comunes en las que ayudemos a las personas con empatía y a través de un seguimiento entre nosotros mismos, siempre con profesionales al frente, y hacer actividades. Tenemos pensado hacer actividades desde control de las emociones, relajación, incluso risoterapias y terapias alternativas, hasta también algún tipo de sesión o charlas más médicas y más especializadas en alimentación y demás, que por supuesto es importantísimo también. Es muy interesante lo que nos cuenta Judith Bragado, es la presidenta de la Asociación de Personas Comedoras Compulsivas. Yo no sé si todas las personas que padecen este trastorno, que es emocional, básicamente, tienen sobrepeso o no. Puede haber personas muy delgadas que se peguen atracones también pues por ansiedad o por lo que sea, ¿no? No necesariamente tienen que ser personas obesas, pero sí que es verdad que la mayor parte de las personas que sufren este trastorno al final sí lo son. Si tienen sobrepeso Porque o tienen obesidad. muchos desarreglos Claro, alimenticios. al final el cuerpo contesta, responde a todo eso. Claro, estáis empezando, me parece muy interesante esto que planteas de las diferentes visiones multidisciplinares, además de especialistas en diferentes materias que pueden contribuir a mejorar o a
curar, no sé si utilizar esa palabra, bueno, al menos a que se evite ese trastorno de la comida compulsiva. ¿Y cuál es bueno, pues el primer paso que os habéis marcado? Ya sé que estáis empezando, pero dime un poco si ya tenéis alguna actividad de cara a la sociedad para que os conozca, en fin, porque estaría bien que las personas que ahora mismo nos ven o nos escuchan y tengan o se sientan identificadas, sepan dónde tienen que acudir o cómo ponerse en contacto con vosotros. Pues nosotros de momento lo que hemos hecho ha sido una reunión inicial con estos profesionales. Tengo bastantes profesionales al frente que se están implicando, a los cuales les agradezco muchísimo que lo hayan hecho y que ojalá lo sigan haciendo. Y hemos estado un poco hablando de toda esta problemática y cómo nos gustaría aportar cada uno su granito de arena. El siguiente paso, después de esperar la burocracia, que es muy larga, es solicitar un lugar en el ayuntamiento para poder presentar en la sociedad esta asociación. Y allí, a partir de ahí sí, empezar a hacer actividades contando con estos profesionales, que el día de la presentación, que lo publicaremos en nuestras redes sociales, ahí hablaremos de qué es lo que va a aportar cada uno de estos profesionales y de qué forma. Dime las redes sociales o pues dónde mira, se os puede contactar. Sí, Instagram y Facebook. En Facebook estamos como Asociación de Comedores Compulsivos Anónimos de Ávila. En Instagram estamos como ACAAP, las siglas. Y tenemos correo electrónico que es comedorescompulsivosav@gmail.com. Vale, ACAAP en Instagram, me has dicho, Eso ¿verdad? es. ACAAV de Ávila. Con dos, lo que son las siglas. Vale, de Ávila, en Facebook, vamos a repetir. En Facebook, Asociación de Comedores Compulsivos de Ávila. Vale, muy bien. Y me has dicho otra... Y correo electrónico bien. también, comedorescompulsivosav@gmail.com. Ahí pueden recabar ustedes más información. No sé si nuestros compañeros en realización han tenido ocasión de tomar nota, pero seguro que sí, y van a poderlo ver sobreimpresionado. Pero en cualquier caso, es una asociación que acaba de nacer. Está todavía pues con la burocracia del papeleo, como Eso decías, es. ¿verdad, Judith? Sí, muy compleja. Que eso es muy complejo. Además, yendo por solitario. Este es el como correo, siempre. el contacto, ¿no? El correo electrónico. Eso es, ¿verdad? sí, ese es. Y luego me decías que en Instagram, ACAAV, ¿verdad? Eso es. Bien. Y en Facebook, Asociación de Comedores Compulsivos Anónimos de Ávila. de Eso Ávila. es. Muy bien. Pues esas son los canales de comunicación en este momento. De todas formas, vamos a estar muy pendientes de vuestra puesta de largo en la sociedad. Genial. Y ahí pues también lo difundiremos para que aquella Fenomenal, persona claro. que crea que podéis ayudarle Claro. formando parte de ese seno. Ahora mismo, ¿cuántas personas formáis la asociación? Pues bueno, lo que somos la asociación somos la junta directiva, Bien. Que somos 3 personas, y luego las personas que van a participar estamos en torno a unas 10 o alguna más quizá. Vale, está naciendo, señores, pero está dispuesta a ayudar a toda la sociedad, porque esto es una cosa de todos. Sí, Claro. sí, sí. Y esperamos que todos los que se acerquen no solamente vengan a, como dices tú, curarse, tratarse, pedir ayuda, sino que también se impliquen Y a la hora de aporten. ayudar a los demás. Eso Claro, es. muy bien. Judith Bragado, presidenta de la Asociación de Personas Comedoras Compulsivas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por habernos dado a conocer esta nueva asociación y estaremos pendientes Muchas de vuestros gracias, siguientes Ana, de pasos. verdad. Gracias siempre. Gracias, gracias. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad y así nos da tiempo a recomponer este plató, porque ahora tenemos tertulia después de los anuncios. Son las 6 menos cuarto, bueno, un pelín más, pero vamos a estar ahora hablando largo y tendido de muchos asuntos, porque fíjense, uno de los temas que nos hemos planteado hoy en la tertulia, porque tenemos tertulia, es hablar de qué significa ser ciudadano, nada menos. Tenemos muchos asuntos sobre la mesa este martes, pero vamos a centrarnos en lo general, aunque parezca una paradoja, para ir desgranando después. Hoy en la tertulia planteamos, como les he dicho, el concepto de ciudadano. ¿Qué es? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué obligaciones? ¿Tenemos razones para sentirnos desamparados? Hablaremos de víctimas y también de victimismo, de los grandes olvidados en el modelo de sociedad actual, que sin embargo en algunos casos exhibe cierto paternalismo exagerado, ¿o no?
Hablaremos de los contrastes, de la involución como método de evolución para algunos, de la suerte que corremos cada una de las individualidades incluidas en la palabra ciudadano, de lo que esperamos a corto y medio plazo desde esa individualidad colectiva. Muchos asuntos, somos conscientes, pero los vamos a hablar con Julio Collado, Pablo Martín y Rubén Jiménez, a quienes tenemos ya con nosotros en este plató. Buenas tardes. Buenas tardes. Julio, Pablo, Rubén, muy buenas tardes. Que ya con lo cual has dicho ya se acabó la tertulia. Ya es está. que, a ver, yo sé que es un tema muy amplio, bueno, son muchos temas, pero a partir de ahí, pues podemos empezar a hablar, ¿no? Que menos mal que has dicho ciudadano, porque si lo dices en plural, ciudadanos, lo mismo ya habían creado otras connotaciones, ¿verdad? Es verdad que cuando se crea una marca y que se populariza, sí, luego qué difícil es cambiar el chip cuando estás hablando del concepto ciudadanos al partido político, ¿verdad? Claro, porque se adulteran las palabras. Sí, ¿eh? sí, pero como está medio desaparecido tampoco hubiera sido. No, bueno, pero yo hablo del concepto ciudadano. Por ya. eso digo, ¿no? Claro. Ciudadanas y ciudadanos. Y ciudadanes. Y ciudadanos, bueno, lo de Vamos a ciudadanes, empezar por ahí. lo de ciudadanos ya es más complicado Bueno, acomodarlo. venga, ¿no? a ver, Rubén, ¿tú cómo ves este planteamiento? Bueno, es que has contado un muchas montón, cosas, has lo dicho un sé. montón de cosas. El concepto ciudadano, bueno, pues es, volvemos a retomar casi donde lo dejamos la anterior tertulia, el concepto de individualidad y de colectivo. Yo creo que el concepto ciudadano lo que viene a decir es que perteneces a una colectividad, en este caso una colectividad política, se puede decir, porque el concepto ciudadano es que perteneces a ciudadano de España, ¿no? Entiendo que es ese concepto, aunque no es, O de- no es o el del único. mundo. O de Ávila, no, o del no es el mundo. único, ¿no? Claro. Y ciudadano de muchas clases, estilos y colores. De todas maneras, el concepto ciudadano pues, nos lleva a una serie de obligaciones. Tenemos derechos como ciudadanos y también una serie de obligaciones que muchas veces se nos olvidan. Y hay veces que cuando tú hablas de yo como ciudadano, con votar tengo bastante, no es verdad. El concepto de solo voto y ya con eso demuestro que soy ciudadano no es correcto. Yo creo que ser ciudadano significa participar en tu entorno, participar en las acciones alrededor, ser voluntario en asociaciones, no solo votar, sino ejercer tus derechos, tus libertades, etcétera, ¿no? Y cumplir, claro. Y cumplir, claro. Pablo. Sí, pues en la misma línea. Yo creo que podemos ver a lo largo de la historia cómo ha ido cambiando el concepto este de ciudadanía, ¿no? Pero en el fondo yo creo que consiste en que uno se hace responsable de su entorno, de que uno no se entiende solo, sino que se entiende junto a otros, y en esa relación se hace responsable también de lo que sucede. No vamos a hacer como los italianos que dicen llueve, mierda de gobierno. Porque parece que el pues gobierno tiene la culpa de vamos todo. un poco por el camino. Lo dicen en italiano. Piove, porco governo. No, pues no. Pues, Porco governo. Claro, Pero lo dicen así, ¿no? Sí, sí, claro. Pero entonces, sin llegar a eso, es decir, bueno, yo me apaño de lo mío y de mis derechos y de que vivir tranquilo y que el Estado me provea, o la administración o lo que sea, no. Yo creo que el ciudadano es alguien que se hace responsable de su entorno cercano, empezando por la comunidad de vecinos, y luego cuanto más lejos llegue, mejor. De hecho, el mejor ciudadano debería ser el que está más arriba en la toma de decisiones, no al revés. Parece que la responsabilidad del ciudadano la tienen los de abajo, ¿no? El que tiene que dar ejemplo es el que está arriba. No, es que el de Interesante arriba- eso que dice Pues, Pablo. Sí, claro, sí, sí. el de arriba- Etimológicamente es el maestro. Claro. Y el peor es el ministro. El ministro es el pequeño. El pequeño. No, pero de todas maneras, claro, los gobernantes tienen los deberes propios de todo ciudadano, digamos, del común, más los propios de gobernar, que es defender aquello público que les hemos dado nosotros el voto o la responsabilidad de defenderlo. Por eso los funcionarios públicos, los gobernantes debían de tener lo público aquí en la picota, no lo privado. Lo privado es otra cosa. Porque ser ciudadano, claro, tendremos que hablar de ser buen ciudadano y mal ciudadano. Ser ciudadano es, como decía Rubén, ser partícipe, ser miembro de una entidad, de una comunidad política. De hecho, ser ciudadano, aunque no quieras serlo, lo eres. Nada más de empadronarte, tus padres, ya eres ciudadano
del Ayuntamiento De una Ávila. colectividad, claro. De Ávila. Luego ya también, claro, ciudadano viene de ciudad, ciudad cuando eran las ciudades-estado, cuando eran independientes, de tiempos de Grecia, eran ciudades-estado. Por eso de ahí viene, pero hoy ya ser ciudadanos, somos ciudadanos, nosotros somos ciudadanos de Ávila, Ávila ciudad, como ayuntamiento político, una entidad política, después de la Comunidad de Castilla y León, después del Estado de España, del Estado español, pero después pertenecemos a Europa, Europeos. que también tenemos nuestros derechos, hay sus leyes en Europa, y la ONU, como organismo mundial, también, aunque no hay leyes, digamos así, obligatorias, sí hay recomendaciones y se aprueban allí los derechos humanos, los derechos de la infancia. Sí. Es decir, que nosotros somos ciudadanos. Desde Ávila, o yo me siento por los ciudadanos de Ávila, pasando por todos los estadios intermedios Pero, hasta ser del mundo. ¿por qué lo sentimos eso tan lejano y por qué nos sentimos a veces desamparados? Pero- O no sé si tenemos razones para sentirnos desamparados, pero hay colectivos y ciudadanos individualmente No, que pues también. Claro. que habrá que ¿Y por qué lo vemos tan lejos? Mira, Pablo está pensando. ¿Cómo que lo vemos lejos? No, lo vemos muy cerca, ¿no? Es que hay una cosa curiosa en esto de la ciudadanía, porque has hablado de las ciudades griegas, pero en la ciudad griega el ciudadano, con todos los deberes, derechos y obligaciones, solamente eran unos poquitos. Claro, y ahora... Los varones libres, que el resto no, No, eran, no eran ciudadanos. las mujeres no, Las los mujeres esclavos no, tampoco. Los esclavos, los pero bueno, extranjeros. Pero gracias a la evolución de la historia, ¿no? Pues ese concepto de ciudadanía lo hemos ido ampliando para que todo el mundo entre. Pero eso no ha quitado las desigualdades, ni que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, ni que todo el mundo se vea representado de la misma manera. Porque no solamente es una cuestión política, es una cuestión cultural, es una cuestión histórica. sí, pero yo entiendo Y la política económica. toda. Una cuestión económica. Claro, pero es que es político, Claro. quiero decir, Claro. es una reunión... Pero ¿y si entonces significa que somos ciudadanos de papel, pero luego en la realidad no todos los ciudadanos son, Es a son donde iguales? iba. Es a donde iba, porque efectivamente uno es ciudadano desde que se da de alta en un patrón. Por obligación, vamos, eso es una Está cosa legal. En un legal. padrón, no en un patrón. No, Sí, sí, estás empadronado. Pero es que es algo mucho más, yo voy mucho más allá. Un ciudadano es alguien que, pues, lo que he dicho al principio, que en medio de su entorno se hace responsable de lo que tiene y de los que hay alrededor, incluso de los que no tienen voz, o de los que tienen menos posibilidades, o de los que no están representados, etcétera. Ese es el buen ciudadano, el que colabora a que la ciudadanía abarque cada vez más y nadie se sienta excluido. Y pues yo le voy a dar la vuelta. En vez de hablar del ciudadano, voy a hablar de la administración y si facilita que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de igual medida. y sus Es decir, deberes. Y sus deberes, Bueno, por supuesto. Que también por tienes supuesto. esa necesidad de ejercer. Pero justo ahora en el tipo de sociedad que nos está tocando vivir, de la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías, hay un sector de la población, o hay muchos sectores de la población vulnerables y no pueden ejercer con la facilidad que otros sí que pueden hacer sus derechos. Y creo que es muy importante que la Administración a toda esta gente le pueda facilitar, le pueda ayudar, le pueda asesorar a que puedan ejercer sus derechos. Hablábamos antes, en comenzar la tertulia, de entender una factura de la luz. Si es que tenemos un problema porque los comerciales, los trabajadores de cualquier energética son profesionales, son perros de presa, ellos van a ganar sus comisiones y le da igual que delante esté una persona de 80 años que no esté entendiendo, uno de 40 que no, o uno de 20, le da igual. Si puede venderle esto para ganar más, yo lo que solicito es que la Administración, o lo que me encantaría, la Administración no sé si es local, si es autonómica, si es nacional, de alguna manera pueda asesorar a este colectivo, les puedan ayudar, les pueda llevar de la mano para que no se sientan ninguneados y que puedan saber reclamar, saber cambiar, saber decidir. Hay Pero colectivos... la pregunta tuya es fundamental. Sí. Bueno, he Claro, hecho varias. Ser ciudadano tiene dos patas, digamos, deberes y derechos. Los deberes son nuestra obligación como ciudadanos, que tenemos que cumplir las leyes, tenemos que pagar impuestos, no escaquearse, arrimar el hombro. Esos son cumplir las normas para que si vas por la carretera, Someterte a las leyes. acatar las leyes, votar, decidir quién nos va a representar, quitar el voto o poner el voto, es fundamental. Estamos hablando de una democracia, claro, porque había que partir de una cosa: ser ciudadano es todo lo contrario de ser súbdito. Claro. Hasta hace poco los españoles éramos súbditos, hace 40 años, ¿no?
ahí no hay derechos que valgan, ¿no? La autoridad viene de arriba abajo. Pero luego, claro, ahora viene el problema, la administración. La administración. Claro, la administración, dices tú, se tiene que preocupar, tiene que preocuparse de que los derechos lleguen, y eso por eso hablaba yo de los deberes de los gobernantes, es que los derechos que están en la ley, en las constituciones, en las leyes, lleguen a los ciudadanos, a todos. Porque voy a poner un ejemplo de esta mañana. Pero muy rápido, porque Sí, Pablo me poner, interesa sí, que diga por qué hacía así. Sí, Sí. Dos ejemplos de esta mañana. Muy Vale, política. En Castilla y León. Castilla y León, somos ciudadanos de Castilla y León, los que estamos aquí. Sin embargo, en Castilla y León, no todos los ciudadanos tenemos los mismos, podemos acceder a los mismos derechos. Y esta mañana me llamaron la atención dos noticias. Una, ¿por qué Ávila no tiene radioterapia desde hace no se sabe cuánto? Y se está alargando. Yo creo que lo van a inaugurar el día antes de votar. En marzo, ¿no? Pero, en Ya lo han fin, dicho, y la otra cuestión, ¿por qué una adolescente o una joven embarazada abulense, teniendo toda la ley a su favor para poder interrumpir el embarazo, tiene que salir de la provincia porque en Ávila no hay posibilidades? Vale. Nosotros somos ciudadanos de tercera respecto al gobierno de la Junta. Bueno, eso es otra historia, lo de primera, segunda y tercera, pero lo de la diferencia entre ciudadano y súbdito, yo he visto a Pablo que, bueno, sin entrar movía la cabeza. en el detalle de los ejemplos, pero a veces ponemos en la administración una capacidad que no tiene. Primero porque la administración no es absoluta, ni la administración tiene los recursos que tiene, y si quiere más recursos se los tiene que quitar a la ciudadanía. Pero a si través se de los da a impuestos. uno, si no se los da a De acuerdo, otros... entonces tiene que ser justa, tiene que ser equitativa, vale, pero llega hasta donde llega. Luego pongo otro ejemplo. Y ahí es donde De hoy. entra la responsabilidad personal. O sea, ¿por qué tiene que ser la administración la que a mí me sostenga o responda a todas mis necesidades como ciudadano? ¿Por qué no nos juntamos nosotros si tenemos una necesidad y como ciudadanos respondemos a esa No, pero necesidad? eso es otra. Claro. La lucha cívica, No solo cívica para exigir que me lo hagan. asociaciones y todo eso. ¿Cómo han nacido tantas escuelas? ¿Cómo han nacido tantas asociaciones para ayudar? ¿Cómo nació hasta el Monte de Piedad cuando no había dinero y antes de que aparecieran? La gente que se juntaba y respondía a una necesidad social. No esperaba que se lo solucionara la No, administración. porque los gobiernos no cumplían. Claro, pero es que el gobierno bueno, pues no va a cuando no poder cumple- cumplir nunca todo para todos siempre. ¿Nos hemos hecho más Porque cómodos está hecha entonces, Pablo? es límite. ¿Nos ¿eh? hemos hecho Es más limitado. cómodos como ciudadanos? Yo creo que hay una Nos hemos tendencia aburguesado, sí. a ¿Sí? descargar en la administración todo. Y la administración tiene que hacer todo lo que pueda, sabiendo que hay cosas. Primero, que a lo mejor hace que yo no estoy de acuerdo. Hombre, si el ciudadano cumple con sus deberes... Bien, pero a lo mejor hay cosas que decide la administración con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Puedo disentir o no? Pero entonces, Sí, Pablo, sí. A ver, Rubén, Sí. vamos a escuchar a ¿tú Rubén crees y que luego la el ejemplo. administración se está preocupando por estas personas que ya hablaba antes, de estas personas vulnerables que no saben leer un recibo de luz? Personas o que les- mayores, Estoy los de grandes acuerdo, olvidados. Muchas. ¿eh? Y yo Claro. creo que no hay que inventar nada, ¿eh? Creo que no hay que inventar. Si hay una administración que lo está haciendo bien, a través de los CEAS. Si las CEAS funcionaran bien en cada barrio, como han estado hasta hace 2 días, perfectamente podría una persona ir a las CEAS a preguntar, a asesorarse y a que le ayuden. He puesto unos ejemplos, pero es que hay tantísimos que las personas vulnerables no Pero saben. hay qué dar. asociaciones de consumidores. Si una persona se acerca a una asociación de consumidores, le pueden explicar... Para eso se ha creado la asociación, porque no llega a la administración y para exigir que llegue. Pero no hay que llevar, vamos a, hay deberes, hay derechos fundamentales que están incumpliéndose. ¿Cuál es el problema más gordo hoy para muchos jóvenes? No tienen casa. ¿Cuántas casas sociales hay en Ávila? ¿Cuántas casas ha creado la Junta de Castilla y León para un alquiler barato, económico? El derecho a la casa es un derecho constitucional que se está incumpliendo. y va a ser malo. El derecho al trabajo digno... te iba a decir. No, sí, no. como hacía Franco con las de protección oficial. No, bueno, pues es otra cosa. Si quieres hablamos de eso, que las conozco bien. Claro. Sí. No es dar limón. No, yo estoy diciendo, por ejemplo, hay derechos básicos que son gravísimos y no se cumplen. Tener un trabajo digno es fundamental. Pues bueno, a mí me parece muy bien que se ayude a rellenar una instancia de la Si el eléctrica. único trabajo digno pero que eso te es al ofrecen final. es ser funcionario... Pero, Si el único trabajo digno que te ofrecen es ser funcionario, porque todo lo demás no hay posibilidades y al empresario le machacan
y al trabajador le dan No, unos no, no, contratos malísimos. No, yo creo Y que tenemos que ser más exigentes. Decía Ana, es que nos hemos hecho conformistas. Mira, la última noticia de esta mañana. Leo, 2.121 abulenses han mejorado, se han librado de pagar no sé cuántos millones de impuestos por las donaciones. O sea, que ellos han donado a... No, han hecho asociaciones. donaciones a sus hijos, a quien sea, y se han librado de pagar impuestos. Y esto beneficia a 2.000 y pico. En Ávila hay 156.000 habitantes. Los demás nos perjudica a todos. Es decir, y con esto termino, Sí. los gobiernos tienen la obligación de hacer leyes justas. Y esta ley de eliminar impuestos a los ricos, a los que más tienen que donar, ¿quién va a donar un parado? O uno que vive bajo un puente, o una familia normal. No puede donar nada. Pues eso nos lo quitan a todos, porque habrá peores hospitales, habrá menos maestros, habrá peores colegios, y eso sí beneficia a todos. pero nunca hay menos políticos, ¿estás fijado? Que nunca hay menos políticos, ¿estás fijado? A ver, Bueno. que eso es un poco controvertido lo que está diciendo Julio. Yo no ¿no? sé O sea, si hay habrá- menos hospitales, yo- menos maestros, Eso pero nunca hay menos políticos, es menos un poco administradores. Bueno, también, Nunca hay menos de eso, qué también curioso. habrá que decir si Qué un, curioso, si qué un curioso. político sobra, un gobernante sobra o no. Yo creo que hay Pues ya gobernantes te lo que sí digo que yo. dan, Sí, que sobran trabajan muchos. mucho y otros a lo mejor trabajan muy poco. Como hay. Pero como más hay que gobernantes funcionarios, puestos. ¿eh? Más que gobernantes puestos. Es decir, hay puestos políticos que no harían falta, que se puedan asumir por Bueno, otros. según las estadísticas europeas, en España hay bastante menos funcionarios que en la media. si no, No, si no hablamos europea. de funcionarios, Si no hablo de quizá, funcionarios, ¿verdad? de cargos políticos. Sino de cargos. políticos funcionarios Claro. son empleados públicos durante 4 años No, u hay 8 cargos años. no, que son de libre libre designación. designación. Claro, Bueno, efectivamente. si es de libre designación y ha hecho una buena libre designación y buena designación, hombre, si nombras a un cantamañanas... Son puestos de confianza, Julio. Sí, pero si nada nombras más. a un cantamañanas... Yo no creo que sobren puestos. Yo creo que posiblemente estén Bueno. mal diseñados. Pero bueno, Vale. ese es otro problema. Yo Claro, estaba hablando... y Julio habla de la administración, pero ¿de cuál? Porque hay muchas administraciones. Está la de Europa, está la de España, está la de las autonomías, está la... ¿De qué administración Todas son estamos? necesarias. Claro, Todas. yo no digo que no, pero cada una tiene un sus signo y competencias. tiene sus competencias. Entonces, Pero cuanto más cercana sea la administración, más importante es para al que tiene que llegar, a la persona vulnerable, al ciudadano. Cuanto más lejana la administración, es decir, para nosotros es muy difícil llegar a Europa y decir, no, voy a protestar a Estrasburgo. No te creas, no te creas. Anda que no. Mira, ¿quién nos Julio, salvó? Julio, No, por deja- ejemplo, es que solamente estás por hablando ejemplo. mucho hoy. Por ejemplo, ¿quién salvó lo de lo de los bancos? No, Julio, Europa. estaba hablando Rubén. Sí, Pero pero- no me has entendido, es que tú como ciudadano puedas llegar a poner una queja, una reclamación, a hablar. Tú no vas a Estrasburgo, tú vas a la oficina del consumidor, a la Plaza de Abastos, vas a hablar al ayuntamiento, vas a la delegación de la Junta, ni siquiera vas a Madrid, a San Jerónimo ahí a poner una queja, vas a la más cercana. Por eso en ese sentido pienso que la administración más cercana es la más importante de cara al ciudadano. O sea, con alguien que puedas sentarte delante de una mesa a pedirle, a solicitarle, a decirle, a lo que sea. Me dicen que estamos casi a punto de terminar. ¿Cuánto nos dais, compañeros, abajo? 2 minutos. Pablo, 2 minutos, hacemos una ronda. Bueno, se nos ha quedado todo en el aire como era de prever. Venga, Sí. 2 Yo creo minutos. que la ciudadanía la hacen los ciudadanos. Por tanto, la sociedad debe construirse de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y por tanto, con una ciudadanía fuerte, organizada, donde las necesidades están localizadas y tal, puedes exigir a una administración que responda. Y la administración tiene que ser garantista. Tiene que asegurar, como tú bien has dicho, que los derechos se cumplan, que los deberes se cumplan, etc. Y punto. Pero la sociedad no puede organizarla la administración. La sociedad tiene que organizarla los ciudadanos. Y en eso estamos poco acostumbrados. Rubén, vamos a dejar a Julio un poco A ver castigado si al para el final. final y te dejo No, nada, no, una frase. Que estoy escuchando yo muy Venga. atentamente. Que me Rubén. encantaría que, por favor, que a lo que he dicho durante la tertulia, a los más vulnerables, que por favor les ayuden, que alguien, en una asociación, las CEAS, los vecinos, los hijos, nietos, por favor, que les ayuden. Es que son innumerables las... Estamos hablando sobre todo del colectivo de personas mayores, Por ¿verdad? ejemplo, Sí. es que ahora están triplicando los precios de la energía, de la luz, del gas. Para hacer una instancia a la Junta hay que hacerlo todo telemáticamente. Es que es tan complicado. ¿Y una frase para terminar?
No, Julio, que yo creo que... una frase cortita. Sí, que yo creo... Subordinada, ¿no? que yo creo que Rubén está muy ahora con los mayores, Sí. pero mira, en Ávila los pensionistas deben ser de los que mejor vivimos. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias, Julio Collado, No, Pablo claro. Martín, Rubén Jiménez. Gracias. Gracias a los tres por estar aquí charlando de temas tan interesantes. Gracias a ustedes también por habernos aguantado hasta ahora, hasta el final del programa. Esperamos que les haya servido y que haya sido interesante para ustedes. Si quieren repetir, a partir de las 10 de esta noche tienen otra cita. Mañana no nos vemos, porque mañana habrá un programa dedicado a la naturaleza. Hasta entonces, sean todo lo felices que puedan y cuídense mucho, abríguense también. Hasta la semana que viene. Adiós, gracias.